me conecto a esta hora con el abogado y especialista en derechos humanos, Carlos Andrés Pérez Spitia. Lo saludo a esta hora. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Jair, muy buenos días para ti y para toda tu audiencia. Un honor estar aquí nuevamente para compartir todos estos temas especiales e importantes con toda tu audiencia. Gracias, Carlos Andrés, abogado. Pregunta, esas nuevas audiencias, esas declaraciones, esas revelaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, ¿qué significan para el país, para la verdad y la paz? Bueno, primero que todo, Jair, aclarar que esta no es la primera vez que Salvatore Mancuso hace algún tipo de declaración frente a lo ocurrido dentro del conflicto armado. Eso es lo primero que hay que aclarar. Lo segundo es que evidentemente está pidiendo pista para un ingreso nuevamente a la JEP en uno de los 4 casos que se están manejando al interior de ese Tribunal de Justicia Transicional. Lo que ha revelado Mancuso en los últimos 2 días, algunas cosas ya las sabíamos, otras cosas son nuevas, y quiero llamar la atención frente a lo que ha pronunciado de alianzas entre grupos armados como la SAUC y el ejército en conjunto para realizar acciones como la masacre del Salado, que todos sabemos que ocurrió en el 2002, y cosas tan detalladas como que fue entrenado por el mismo ejército, que fue él mismo quien piloteó el helicóptero cuando ocurrió la masacre del Salado y literalmente por un radioteléfono le comunicó a las autoridades que por favor no lo derribaran porque él iba ahí en ese helicóptero y estaba colaborando. Entre otros muchos actos que en definitiva no solamente son importantes para el país, para las víctimas, pero también crean un profundo dolor nuevamente porque reviven esa etapa del conflicto que estamos tratando de pasar, pero que son absolutamente necesarias para la memoria histórica del país, para poder avanzar como país y dejar a un lado el conflicto armado. Abogado, personajes mencionados como el ex vicepresidente Francisco Santos, ya lo dije, están pidiendo pruebas de lo que ahorita Salvatore Mancuso está revelando. ¿Es necesario para esa verdad y esos mencionados y para todo el proceso de esclarecimiento de lo que ocurrió en el marco del conflicto armado, de esa guerra entre la guerrilla y los paramilitares y el Estado, que muestre, que tenga pruebas materiales de lo que ocurrió? Por ejemplo, ¿cómo podría tener Mancuso una prueba de una reunión que se dio de forma clandestina para crear un grupo paramilitar, por ejemplo? Claro, bueno, aquí hay varias cosas que hay que tocar, Jair. La primera es que esa declaración se da en ese marco que acabo de mencionar del proceso jurídico que se lleva en la JEP, pero adicionalmente cuando él empieza a mencionar diversos personajes, no solamente de la política, sino de medios de comunicación, como mencionabas anteriormente, y de altos mandos militares, sí se necesita pruebas y evidencias. Por tanto, puede que surjan procesos posteriores, no dentro de la JEP, sino dentro de la justicia ordinaria, que puedan hacer y llevar a estos personajes a rendir también declaraciones y a establecer justicia para las posibles víctimas directas e indirectas de ese conflicto armado. Ahora bien, lo que ha ocurrido dentro de estas audiencias es un mandamiento de la JEP, pero que se hace de manera voluntaria por parte del victimario, lo que quiere decir que en principio no necesita proveer ese tipo de evidencias, más allá del testimonio que de buena fe él llega, acude al tribunal y empieza a mencionar con el fin de establecer y esclarecer la verdad para que las víctimas puedan tener reparación en ese sentido. Abogado, esto, digamos, para las víctimas suscita un importante, digamos, interés por las revelaciones de la verdad, no solo por el tema de que se conozcan qué empresas, qué políticos, qué militares estuvieron, sino para tener una verdad de qué pasó con personas asesinadas que pertenecían a la población civil. ¿Qué impacto en la diferencia hay entre lo que contaba en el marco de justicia y paz con lo que ahora declara en la JEP? Bueno, hay una diferencia sustancial en lo que está ocurriendo ahora y lo que ocurrió en Justicia y Paz, Jair. Aclaremos una cosa, y es que Justicia y Paz fue
esa ley que pudo darle o que abrió un marco jurídico para que los paramilitares, los llamados paramilitares autodefensas, pudieran desmovilizarse en ese momento, mientras que la JEP es un tribunal completamente diferente que se da luego del conflicto armado y que lo que busca es establecer la verdad por medio de la justicia restaurativa para poder restaurar precisamente los derechos de las víctimas por medio de la verdad. Ahora bien, aclarada esa situación, es absolutamente importante para las víctimas, sobre todo porque hay información nueva que nunca fue revelada por los líderes de las AUC y de los grupos paramilitares. Verdades como la creación de hornos en los cuales desaparecían literalmente o completamente los restos de las víctimas para que nunca fueran encontradas, las cooperaciones que tenían en el marco del conflicto armado con las mismas fuerzas armadas en muchas regiones del país, como el Cauca, como la Guajira, en el caso, por ejemplo, de Valledupar también y del Cesar, en donde ayer particularmente dijo que se reunió no solamente con líderes políticos, sino también con empresarios de la zona que presiden y lideran organizaciones multinacionales muy importantes que también le dejan y le proveen al país bastante recursos para los programas sociales, lo que al mismo tiempo genera también bastante controversia porque son grupos que nunca literalmente han tratado de aclarar ni nunca tampoco se han tratado de asociar con este tipo de personajes y con este tipo de situaciones que hacen parte del conflicto armado. Ahora bien, también, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el caso de Cúcuta y el Catatumbo me parece absolutamente importante porque también abre otra ventana y es lo que presuntamente se sabía sobre la colaboración entre los militares de Colombia y el gobierno de Venezuela frente a temas como el narcotráfico, frente a temas como la violencia sistemática en el marco del conflicto armado, y también asevera y asegura que eso fue una realidad, lo cual abre esa ventana para que continúe nuevamente el juicio, pero que también empecemos a pensar sobre la posibilidad y la realidad de que eso ocurrió, y ahora necesitamos buscar la forma en cómo podemos probar y esclarecer esos hechos para nuevamente otorgarle esa reparación a las víctimas por medio de la verdad y la memoria histórica del conflicto armado. Bien, usted ya adelantó un poco, pero y también ha mencionado ya directamente nombres de empresas, de personas jurídicas, caso de Postobón, caso de Coca-Cola, se me escapa otra, incluso la Drummond también. La Drummond, claro. Y mencionó incluso Ecopetrol, empresa del Estado. Digamos, ahí hay eso son nuevas revelaciones y, digamos, para efectos de esa verdad que tanto se ha pedido, en donde todos se saben que hubo una vinculación de no solo personas naturales, sino también jurídicas ahí. Eso es una confirmación del asunto que ya se sabía, por supuesto, pero que no sé si esté claro que antes ya se había mencionado esto. Jay, yo creo que es importante eso que mencionas porque hay una situación bien particular que ha ocurrido frente a este caso, y es que cuando uno va al territorio y a la región, es un secreto a voces, como se dice popularmente, sí, que existían vínculos entre grupos paramilitares y grupos de poder en esas regiones, incluidos no solamente personas naturales, sino personas jurídicas. Pero al mismo tiempo, la JEP también ha abierto espacios para que líderes y personas jurídicas puedan también participar, no digamos en la misma capacidad como lo hace Salvatore Mancuso, pero sí en la capacidad de poder proveer información para llegar al establecimiento de esa verdad. Entonces, lo que Salvatore Mancuso ha empezado a develar sí es bastante importante porque sí confirma evidentemente que ocurrió y que además fue un hecho que pasó de manera sistemática y reiterada, lo que hace aún más grave la situación, porque no fueron uno o dos actos que ocurrieron de manera esporádica, sino
que hace referencia y mención a una colaboración conjunta permanente con el fin de salvaguardar sus intereses, lo que hace evidentemente que sea una verdad escalofriante, porque es la confirmación que muchas de estas empresas, incluso Ecopetrol, como lo mencionabas, que son empresas que están asociadas al mismo Estado, hayan participado y hayan sido cómplices de esas mismas masacres y los horrores que se cometieron en la guerra. Bueno, y para finalizar, abogado, en la próxima semana se retoman estas audiencias que todos las podemos ver porque son públicas, las están transmitiendo vía internet, vía YouTube. La JEP y varios medios de comunicación nacionales están replicando también esas transmisiones. ¿Qué podemos seguir esperando, digamos, de esas nuevas revelaciones que trae el ex jefe paramilitar? Y si hay otros líderes de las AUC, ex líderes de la AUC, sobre todo de estos líderes regionales como alias Juancho Dique, como el Alemán, que estuvieron, digamos, en esos grupos en las regiones conformando bloques, ¿también se sumarían a eso o son procesos individuales que tienen que asumir en el caso en que en el entendido de que ellos quieren entrar a un proceso diferente en ese marco de la JEP? Bueno, inicialmente, Yair, ¿qué esperamos en estas dos próximas audiencias? Esperamos revelaciones, esperamos verdad, esperamos información nueva, porque recordemos que ya parte de esa información había sido develada por él mismo en ocasiones anteriores y en etapas previas, incluso en Justicia y Paz. Sin embargo, yo creo que una de las cosas más importantes que sobre todo los defensores de derechos humanos estamos esperando es la audiencia que se va a llevar el día martes sobre la vinculación que tuvo las Autodefensas Unidas de Colombia con el DAS, que fue uno de los organismos de seguridad del Estado más importantes y que tuvo demasiado poder en la época del conflicto, y que también sabemos que por medio de ellos ocurrieron múltiples atrocidades. Entonces, ese es uno de los asuntos claves que se van a tocar en las próximas audiencias, al igual que también el día lunes van a continuar los temas relacionados con las configuraciones que se dieron en el marco del conflicto con otras personas que estaban a cargo de otros grupos armados y la vinculación que hubo también con ellos para establecer estrategias que fueran a apuntarle directamente a los objetivos que los altos mandos, tanto militares como civiles, le solicitaban a estos grupos para poder favorecerse directamente de ese tipo de acciones dentro del conflicto armado. De manera que yo creo que todos como ciudadanos debemos estar no solamente pendientes, sino muy atentos, porque esto hace parte de nuestra memoria histórica. Y además de eso, es lo único que le queda a las víctimas, porque a las víctimas, Yair, te recuerdo que ellos ya saben lo que ha pasado con su familia, pero lo que muchos no saben es qué pasó, en dónde están, si sufrieron, si no sufrieron, si le pueden dar una sepultura adecuada de acuerdo a sus creencias, porque muchos de ellos fueron desaparecidos. Entonces, yo quiero que tu audiencia sepa lo que realmente significa, más allá de estas declaraciones, para las mismas familias, para que puedan ellos también de una u otra forma descansar, si se puede decir eso, frente a los hechos que ocurrieron hace más de 20 años incluso, pero que ellos no han podido cerrar esos capítulos de su vida, y por eso es muy importante que este tipo de ejercicios sigan ocurriendo en el marco de la justicia transicional, Yair. Bueno, hola, ¿cómo te va? Tenemos comentarios de nuestros televidentes y dice: hola, buen día, soy Welly Rodríguez. Ahora es más fácil creerle a un criminal como Mancuso. Él con esas declaraciones solo quiere entrar a la JEP, entre comillas, el ente más alcahueta de criminales que existe, y el camino más fácil es hablar de fuerzas militares, políticos y prensa, lo cual le encanta a la JEP. No hay duda que Mancuso fue nefasto para el país, pero que no venga a hablar por hablar, solo con el fin de entrar a la JEP y lograr libertad, ya que este ente es sinónimo de impunidad. ¿O cuántas condenas ha dado la JEP? ¿Qué le podemos decir a esta televidente que hace en medio de la democracia y la libertad que tenemos en el país, que tiene esa postura frente a lo que está ocurriendo entre Mancuso y en el marco de la JEP? Claro que sí.
Bueno, mil gracias por la pregunta y mil gracias a la televidente por hacerla, porque es un tema que nos concierne a todos y que todos deberíamos estar atentos frente a esta situación. Evidentemente, Yair, lo que mencionas es que estoy absolutamente de acuerdo contigo, y es que todos tenemos derecho a establecer juicios y a establecer opiniones con la información que se nos ha dado y con la que contamos. Y esto es para decir que inicialmente lo que está ocurriendo con el tema de Salvatore Mancuso es un ejercicio que la JEP está haciendo con el mismo mandato que ha surgido de los acuerdos de paz. Sin embargo, hay que recordar también que ese mandamiento y ese ejercicio que se da en esas audiencias públicas es un ejercicio voluntario que se hace directamente por parte del victimario. Nuevamente, hay que aclarar que para que esto pueda llegar a una segunda etapa y pueda evolucionar en materia de justicia, es necesario que existan elementos materiales probatorios donde se puedan evidenciar ese tipo de conductas que se presentan. Ahora bien, la JEP como tal, como dice la televidente, tiene la potestad de aceptarlo o no aceptarlo. Sabemos que una vez aceptan a personajes dentro del marco de la JEP, obtienen ciertos beneficios, pero también sabemos y tenemos históricamente casos dentro de los cuales la JEP misma ha sacado literalmente a victimarios en donde se ha visto que no se ha podido comprobar los testimonios y las realidades que para ellos son su verdad y que las expresan ante la opinión pública. De manera que yo confío en este caso en que el ejercicio que se hace desde la JEP es un ejercicio constructivo, por tanto sí aporta la verdad, pero esa verdad tiene que ir acompañada de elementos materiales probatorios que nos lleven también a establecer ese tipo de vínculos, porque no se trata acá de disparar, por decirlo coloquialmente, a todo un universo de personajes tratando de buscar beneficios sin establecer evidentemente o de manera real cuál fue ese vínculo. Entonces, sabemos un poco sobre eso que está ocurriendo y la televidente tiene toda la razón en tener ese juicio porque no sabemos más y no tenemos elementos, pero también le pediría yo a ella que tengamos un poco de paciencia y que abramos un poco la mente sobre este ejercicio, porque la memoria histórica, que es lo que realmente buscamos con todo esto, más allá de los beneficios que pueda tener uno u otro victimario, es lo más importante y lo que el país necesita para poder esclarecer esos hechos que ocurrieron y que nos afectaron a todos directa o indirectamente.